Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es una nueva edición de Librería Abierta, que es un espacio que nos gusta porque nos reúne alrededor de libros y personas que queremos, porque de hecho de eso se trata la presentación de un libro, de estar con esas personas con las que uno lo hizo, con las que lo hicimos, porque son proyectos colectivos, hacer libros, ¿no? Todas las personas que están detrás de cada libro y de cada texto y del diseño de tapa y del diseño del interior y de la corrección y de la revisión de pruebas y la imprenta y el que sube el libro a la biblioteca virtual. O sea, hay muchísimas personas detrás de cada libro, así que haya dos universidades públicas eh, editando nuevamente un libro de investigación y literatura en coedición, para nosotros es una alegría y estar hoy acá también. Así que bueno, bienvenidos. Les voy a dejar la palabra a Miguel Almaroni, que es el director de este libro, que de algún modo tiene un antecedente en un libro anterior que para nosotros también fue muy importante, y que también él dirigió y que ya es un clásico, ¿no? La investigación literaria, y este ya está en camino a hacerlo, ¿verdad? Analia Gerbaudo, que está la autora del primer libro también y de este, con el mismo tema, que la convoca siempre y alrededor del cual ella convoca un montón de personas y de amigos y amigas. A Jimena Picalo, que hoy es como la invitada especial, que va a hacer esa lectura que todos estamos esperando, y a Roberto Chuit también, Roganovich, que acá vamos a enterar que es ganador de premios. No es una noticia nueva, es verdad, pero bueno, la verdad que también nos da mucha alegría y además también es parte de Vera Cartonera, y eso también este año va a estrenar ahí como director libritos, y a todos los que nos acompañan. Así que les dejo la palabra a ustedes para que sigamos. Bueno, gracias Ivana. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Eh, bueno, la vez pasada Teresa Basile, que me conminó a hacer una como cuarta presentación, ya es un libro más presentado que lo hemos presentado y seguiremos. Teresa Basile me dice, bueno, hagamos una presentación. Las presentaciones son una celebración. Efectivamente son una celebración. Esta es una celebración muy rara porque es una celebración, para mí es una celebración en medio de la guerra. Es decir, no solo porque nosotros también, de una manera remotísima, somos víctimas de, como los gazatíes, como Gaza, de, de la demencia del poder global, sino porque acá nos declararon la guerra a la educación pública entre tantísimas cosas, a la educación pública en general, a las universidades, a la investigación, al CONICET. Entonces, es en ese contexto que estamos tomando conciencia de hasta qué punto podemos, nosotros que creíamos y se nos decía, bueno, lo que ustedes hacen, vaya a saber qué llegada o impacto más o menos mediato, más mediato que inmediato puede tener en la vida social. Bueno, parece que la derecha piensa otra cosa, de la Universidad Argentina, de la ciencia, del conocimiento. Eh, entonces es en esa guerra en la que estamos, que nosotros no le declaramos a nadie, ni en la que quisiéramos no estar. Entonces, bueno, es un libro sobre metodología y por lo tanto es un libro que desde su lugar y a su manera defiende algún tipo de racionalidad, algún tipo de conversación y por lo tanto de escucha, de mirada hacia, hacia el otro como tal, hacia el otro como tal y a la vez como prójimo, como semejante. Y yo en ese sentido quiero subrayar el valor del contexto inmediato, porque desde el 2008 habremos empezado a hablar del primo hermano más o menos próximo, más o menos lejano de este libro, que fue la investigación literaria.
desde el comienzo, siempre contamos con el impulso de combustible intergaláctico de Analía Gerbaudo que empuja, empuja y empuja y empuja todo lo que está bien, incluido este libro. Pero, digamos, fue la vía por la cual yo personalmente la conocí a Ivana. Ya tenía idea de cómo laburaba, ya sabía cómo, sabíamos los universitarios y en general, digamos, cómo laburaba la editorial de la Universidad Nacional del Litoral. Pero, pero bueno, yo sé lo que, entre las cosas que quiero celebrar el modo en que persiste y el modo amoroso, colaborativo y a la vez obstinado en que trabajan Ivana y su equipo, de un modo además muy generoso, muy paciente, que bueno, que me parece que es para celebrar. Eh, y por supuesto para poner en el primer renglón de los agradecimientos. Le propusimos a Jimena que hablara del libro porque, bueno, porque entre todos los problemas que tenemos, que es que la Argentina es un país extremadamente desigual. Y yo venía pescando algo que es cierto, y es que cuando uno dice la Argentina federal es muy desigual, inmediatamente casi toda la gente piensa en el NOA, lo cual está muy bien, en el NOA, en el NEA. Entonces yo empecé a pensar en los colegas y dije, bueno, pero la Patagonia también está ninguneada, o sea, tiene menos recursos, menos presupuesto. Bueno, en fin, disculpe, tengo la boca seca porque tomo un maldito medicamento que me seca la boca. Y además me parecía interesante que Jimena es una rareza porque es africanista. Es una académica argentina especialista en literatura. Em, bueno, y por supuesto a Analía, que ya señalé por qué. Bueno, los libros se hacen porque hay gente que los empuja. Los libros, los encuentros. Y Analía es un motor siempre activo. Y bueno, me parecía bien que estuviera Roberto, para completar, digamos, el elenco local, por decirlo de algún modo. Así que bueno. Después de tiempo conversamos, pero en principio era eso, porque para hablar del libro están ustedes. Y gracias por estar, por participar, por aceptar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias Miguel, gracias Analía, gracias Ivana. Em, en principio, nunca ante las convocatorias de Miguel, que siempre nos tiene presentes, y de Analía, me he sentido una rareza. Y todo lo contrario, siempre me he sentido muy incluida en este campo. Y el libro que en su momento vio la luz en el 2009 y la versión ahora del 2025, siguen colaborando en mi manera de poder pensar y comunicar y enseñar estas literaturas a veces extrañas en estos campos. Bueno, paso a contarles qué leí de este texto. Primero, volver a repetir, es un enorme placer presentar investigación y literatura, proyectos, tradiciones y problemas de método. No solo por el respeto intelectual a quienes lo firman, sino porque es un libro que enseña sin imponer, que dialoga sin clausurar y que nos recuerda que la investigación es una práctica colectiva, situada y responsable.
Para quienes enseñamos e investigamos en el campo de los estudios literarios, este libro, en continuidad y a la vez en expansión respecto del anterior, vuelve a ser un aporte significativo. Propone una reflexión coral de gran coherencia interna, actualiza los problemas centrales del campo y combina rigor conceptual con pluralidad de enfoques. Su fuerza no reside únicamente en articular tradiciones y miradas renovadoras, sino también en ofrecernos herramientas pedagógicas y horizontes críticos para repensar nuestras prácticas y las razones que las sostienen. La nueva versión, entre comillas, de investigación y literatura no es una simple reedición, sino una obra distinta que se piensa a sí misma como actualización crítica del libro del 2009. El propio texto lo declara. En vez de reimprimir, decide otro libro que 15 años después retoma, revisa y amplía conceptos. Incorpora problemas nuevos, reordena bibliografía con ejemplos recientes de tesis y proyectos, suma colaboradores para darle complejidad disciplinar y agrega una tercera parte orientada al ecosistema digital de la investigación. El cambio es también de arquitectura y de foco. El volumen se organiza en tres partes. Una primera sobre decisiones iniciales y el diseño del proyecto, en donde todas las discusiones sobre especificidad y corpus pasan a ser el umbral conceptual de la práctica. Una segunda que actualiza campos y agendas. Y una tercera con una guía de herramientas bibliográficas en línea. La reconfiguración no es decorativa, desplaza prioridades y adecua el manual a debates y prácticas vigentes. Dije manual, y si bien este libro se lee como un manual, podría haber sido un manual, no lo es. No lo es porque sus autores proponen un mapa de problemas antes que una guía de procedimientos. Proyecta caminos y sugiere decisiones, pero no prescribe recetas. Aunque cada capítulo tiene autoría y trayectoria propias, el libro sostiene un diálogo conceptual guiado por un encuadre inicial claro, por preocupaciones compartidas y por la convicción de que investigar es, además de un ejercicio intelectual, un acto moral y político en el que asumimos pertenencias, tradiciones y responsabilidades. Y aquí permítanme un paréntesis. Esta moral subraya valores que regulan la práctica investigativa: honestidad, transparencia, rigor, responsabilidad social y cultural, escucha. Investigar, para quienes forman parte de este libro, no es solo aplicar técnicas, es tomar decisiones con consecuencias sobre textos, personas y tradiciones. La primera parte, a cargo de Miguel Dalmaroni y Soledad Kereliak, desnaturaliza los pasos iniciales de una investigación. Este texto inaugural es, en muchos sentidos, el eje rector para los capítulos siguientes. Propone una gramática de la investigación donde el objeto literario se entiende como construcción situada y no como dato previo. Problematiza nociones clave y piensa la escritura del proyecto como un ejercicio de coherencia y de toma de posición. En esta nueva versión, la pregunta por la especificidad y el corpus se articula desde el inicio con la gramática del proyecto, no como un preámbulo de campos. Primero se aclara qué investigan los estudios literarios y cómo se delimita el corpus, y luego se pasa a pensar el proyecto con esos supuestos ya explicitados. La segunda parte despliega la investigación en distintos territorios. María Mercedes Rodríguez Temperley trabaja la crítica textual como forma de intervenir en la transmisión de las obras. Fernando Cabo Aceguinolaza repiensa el comparatismo como herramienta para revisar cánones y genealogías. Matei Chiaya aborda la filología digital y los desafíos que impone a nuestras prácticas. José Luis de Diego analiza el mundo editorial como parte integral del campo literario. Analía Gerbaudo indaga el vínculo entre investigación y enseñanza de la literatura.
Guadalupe Maradei, desde los estudios de género y los feminismos, interroga tradiciones y modos de leer y reclama una crítica interseccional que reordene problemas. Judith Podlubne se adentra en las escrituras de vida y propone no solo una cartografía del campo, sino un reencuadre teórico. Cada apartado combina actualización bibliográfica, ejemplos recientes y reflexión metodológica situada. En conjunto, esta sección evidencia una apuesta por mostrar la pluralidad disciplinar del campo sin perder de vista la conexión entre enfoques. La particularidad de la versión actual reside también en la reconfiguración y actualización de campos de investigación, hoy ineludibles. Comparatismo postcanónico, filología digital, mundo editorial, estudios de géneros y feminismos y escrituras de vida. Pero mantiene, renovándolos, otros dos: crítica textual y enseñanza de la literatura, que ahora se piensan con herramientas y preguntas del presente. Por eso quiero detenerme particularmente en ellos, para pensar continuidades y desplazamientos. En el caso de Mercedes Rodríguez Temperley, el paso de literatura y crítica textual a crítica textual, el arte de editar textos, desplaza el foco hacia el oficio y la toma de decisiones editoriales. La crítica textual se define como oficio de edición y no mero apéndice técnico. Editar implica reconstruir la historia material de los textos y decidir qué versión ofrecer a los lectores hoy. Con bibliografía y recursos actualizados, el capítulo convierte la edición en investigación aplicada. El texto no se reproduce, se reconstruye, y esa reconstrucción redefine qué corpus leemos y cómo los leemos. Analía Garbaudo, por su parte, renombra Enseñanzas de la literatura, en plural, al capítulo que en la versión del 2009 se llamaba Literatura y Enseñanza, y al que, permítanme la digresión, le debo la idea y realización de uno de los proyectos de investigación más reconfortantes que he llevado adelante. Este cambio pluraliza escenarios y políticas de transmisión, actualiza problemas y archivos, docencia universitaria, política académica, circulación de teorías, y enfoca en el vínculo investigación-aula, en línea con la apuesta general del libro: orientar sin prescribir. Analía no busca una didáctica de fórmulas, propone una investigación de la enseñanza con memoria institucional y conciencia geopolítica. Enseñar literatura también es un objeto que exige archivo, método y responsabilidad. La tercera parte, a cargo de Vicente Tucet Mayoral, se detiene en las herramientas bibliográficas digitales y elige explicar la lógica de funcionamiento de estos recursos antes que ofrecer un simple listado. Nos enseña a leer la web académica. Más allá de la operatividad que nos ofrece, propone una lectura crítica del uso de los recursos digitales, subrayando la necesidad de evaluar alcance, fiabilidad y sesgos, y recordándonos que ninguna técnica está exenta de decisiones y que toda herramienta, organiza miradas. Quisiera subrayar dos hilos que atraviesan toda la obra. Primero, la coherencia interna. Cada contribución conversa con las otras y el lector encuentra un lenguaje metodológico común que evita el mosaico y apuesta por una comunidad de problemas. Segundo, un etos de investigación que no es declamativo. La metodología aparece como una moral de la práctica, hecha de honestidad epistémica, transparencia de criterios, rigor argumentativo y responsabilidad social y cultural en la selección crítica de archivos y voces. Investigación y literatura conjuga rigor metodológico, pluralidad de enfoques y compromiso académico. No solo orienta, también cuestiona y estimula. Nos obliga a explicitar nuestras decisiones, a justificar nuestros recortes y a reponer la dimensión pública de nuestras lecturas. Nos recuerda que investigar literatura hoy es situarse críticamente en un campo dinámico, en diálogo constante con tradiciones y tecnologías, y hacerlo desde una práctica colectiva que reconoce y potencia la pluralidad. Quiero agradecer especialmente a Miguel, no solo por esta invitación, sino por todos estos años de maestro, colega, amigo. Muchos aquí lo conocen bien,
investigador incansable, lector riguroso, docente capaz de abrirle a una generación entera de estudiantes la puerta a un modo más crítico y consciente de leer. Su generosidad intelectual y su capacidad para abrir debates que transforman la forma de trabajar están presentes en este libro. Y agradecer también a cada autor y autora por aportar desde su singularidad a esta conversación que encarna una cultura académica que cree y se atreve a construir conocimiento de manera colectiva. Apuesta menor, no menor, en estos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Jimena. Iva, me tocaba a mí, me parece, ¿no es Sí, cierto? sí, eso te iba a decir, toca a vos. Bueno, como Jimena escribí. Se me permitirá leer lo que necesito decir hoy aquí. En principio escribo para evitar distraerme y para sujetar de algún modo mi tendencia a ir de deriva en deriva. En primer lugar, necesito agradecer a todos los que nos acompañan en esta presentación y en especial a Jimena por los diálogos de los últimos años y su don del tiempo. Esta mañana es la primera vez que le escucho el grano de la voz. Em, y además a toda la gente querida que veo ahí en los cuadraditos de Zoom. En segundo lugar, necesito agradecer a todos los que me ayudaron a terminar un capítulo que escribí entre dos tiempos bravos, una dedicación profesional que se lo llevaba todo y un obligado parate que replantearía el curso de mi vida para bien. En ese tiempo, paréntesis, el acompañamiento de Félix Chávez, que terminó de editar este capítulo por mí, y de Ivana Tosti, que en un gesto que no dejaré nunca de reconocer, cargó con la parte más pesada de mis trabajos, me sigue emocionando. El tercer agradecimiento es para Miguel Dalmaroni, que allá por un lejano 2005, cuando fue mi evaluador de beca postdoctoral del CONICET, creyó que la entonces despreciada investigación en enseñanza de la literatura valía la pena. Abrió ahí un camino. Los caminos que me abrió personal no podrían resumirse en 2 minutos, como sí pueden resumirse en 2 minutos las decisiones encadenadas que tomé para escribir el capítulo de este libro realizado bajo su dirección. A saber, primer eslabón de la cadena. En la base de mis decisiones ligadas a la investigación y la enseñanza hay un libro que conocí gracias a Gustavo Bombini, con el que discutí muchísimas ocasiones, pero esta vez fue algo que jugó a mi favor. Me refiero a Professing Literature and Institutional History de Gerald Graff, publicado en 1987. Este texto me dio letra para enseñar e investigar la historia de la institucionalización de los estudios literarios, haciendo foco en las controversias, ya que son estas, más que los acuerdos, las que dinamizan el campo. Por otro lado, es liberador saber que hay más de un modo, como lo remarcaba Jimena hoy, de resolver los problemas, ya que ayuda a zafar de las morales de la práctica. Segundo eslabón. En este trabajo sobre las tensiones del campo y del subcampo, trato hasta donde puedo, y aludiré aquí a un límite inexorable ligado a cada quien, de diferenciar debates teórico-epistemológicos y ético-políticos, lo que junto a Juan L. llamó batalla, de estériles rencillas ligadas a pasiones tristes, lo que también junto a Juan L. llamó batallitas. Aprendí esta distinción de Rosana Nofal, a quien conocí gracias a Miguel. Corría 2009, Miguel la había animado a que me invitara a un workshop para investigadores jóvenes, nuestra condición de entonces, organizado en Tucumán, a ver si me sacaba un poco de Santa Fe. No quiero privarme de leer el fragmento inicial del poema de Juan L., que un poco antes de esos años bravos, Rosana me dedicó a propósito de algún pesar mío que consideraba no valía la pena. Así arranca Amiga, de Juan L. Atravesando las disputas, o mejor, las disputillas. ¿No oíste que los pájaros cantaban, cantaban por el corazón de la lluvia? Tercer eslabón. En el capítulo, como en todo lo que hago, resuena San Agustín traído por Derrida y este a su vez por Mónica Cranolini. Cito parte del título de un imperdible artículo que publicó Mónica en la revista Pensamiento de los Confines en 2005. ¿De qué sirve el amor que no se confiesa? Entre el don y la deuda con todos a quienes cito y con los muchos otros a cuya lectura envío, como en mis clases y en mis programas, busqué en ese capítulo una distinción entre estudios de caso y estudios de campo que me permitió realizar un recuento incompleto de lo que se había hecho en las investigaciones sobre enseñanza de la literatura entre 2009 y 2022, es decir, entre el anterior libro de Miguel, la investigación literaria, y este. Ambos disponibles en línea gracias a las decisiones políticas de Ivana, directora de Ediciones UNL,
a quien le agradecemos además todo el trabajo que implicó organizar este encuentro desde una universidad con mucho menos personal debido a las devastadoras políticas públicas de esto que nos gobierna. ¿De qué sirve el amor que no se confiesa? Con esta impronta pensé este momento. Quise que estuviera presente Robbie Tweet, sobre quien quisiera decir dos palabras. Para ello, permítame un desvío. Permítame mencionar un cuento de Beatriz Arlo, uno que repitió en varias de las innumerables consultas que le hice a propósito de mis investigaciones sobre su trabajo. Un cuento que se puede leer en la entrevista de Pamela Bortoli y Ivana Tosti recogida en el anexo 3 de Tanto con tan poco. Un cuento sobre su último tesista, David Ubiña. Tal vez un tanto impúdicamente os haré una analogía. David fue para Beatriz lo que Robbie es para mí. Enorme alegría cerrar esta parte de mi vida laboral con alguien que me devolvió la confianza en el valor de las apuestas pasadas y presentes, y sobre todo en las generaciones por venir. Jóvenes que me gusta imaginar con las convicciones de Robbie, esas que caracterizó de manera inmejorable Silvio Mattoni. Comparto el texto que escribió para prologar un libro de Vera Cartonera a publicarse en 2026. Un librito que incluye los agradecimientos y el texto que Robbie escribió al momento de defender la tesis doctoral ante un jurado compuesto por su admirado y querido Miguel Dalmaroni, junto a Silvio Arey y Adriana Boria. Viene al caso porque el libro de Robbie, creo, para mí va a ser modélico sobre las defensas de tesis, como son los libros de Miguel. Bueno, hablamos después de eso. Leo completa esta poderosa síntesis de Silvio. No les quiero privar de esta acertada caracterización en tan pocas y precisas palabras, tanto del trabajo de Robbie como del vendaval de todo esto aquí que nos sucede mientras presentamos este libro en este adorado país, que nos sucede colectivamente, ¿no? Ajeno a la proclama, pero sin perder por ello firmeza y con galanura envidiable, Silvio escribió. Voy a citarlo a Silvio. Tuve la fortuna de ser uno de los primeros lectores de la tesis de Roberto, casi sin vernos, como suele pasar en esta época, y me sorprendía la audacia de su apuesta, una historia reflexiva de las condiciones de posibilidad de una crítica literaria razonada, explicable, no sujeta a la simple lucha de estilos individuales, tal como había sido el sueño de cierta objetividad de la lectura que se llamó muy globalmente estructuralismo, pero no sumé más que alguna indicación formal, el aparato y las argumentaciones ya funcionaban y además Ana podía revisar con profundo conocimiento de causa esa fundamentación sólida de una suerte de historia o mirada retrospectiva de las carreras de letras en nuestras universidades, además de portarle su método y su atención al modo de exposición donde a veces se juega el pensamiento. Sin embargo, en el momento de la defensa, cuando Roberto escribió esta prolongación de aquella apuesta que iba a sus cimientos, pero también a sus posibles alcances, se trató más bien sobre la epistemología política, como si respondiera, situándose aquí y ahora, a la pregunta, ¿acaso vamos a permitir que nos tilden de meros individuos? En línea con lo que decía Jimena hoy, ¿no? Y entonces lo que haría falta sería poder demostrar que el rigor, el estudio, la teoría siguen en nuestro horizonte. Y más que en nuevos conceptos o categorías por venir, se avisore tal vez en un retorno de la lectura lenta, minuciosa, razonada, que busque antes la conversación que el dominio. Parece escrito tan en diálogo con lo que venimos charlando. Su defensa de una búsqueda de condiciones de posibilidad económicas y filosóficas, de la lectura, del estudio en general, me recordó una frase del joven Pasolini en su libro Pasión e Ideología que decía, Silvio lo cita a Pasolini, nos defendemos de todo misticismo, pero sabemos que al final la serie de experimentaciones resultará un camino de amor, amor físico y sentimental por los fenómenos del mundo y amor intelectual por su espíritu, la historia que nos hará estar siempre con el sentimiento en el punto en que el mundo se renueva. Y ahora sí, aquí me detengo. Muchas gracias. Roberto, bienvenido. Bueno, yo también leí, escribí, me da mucha vergüenza estar acá, eh, no quiero robar mucho tiempo, aunque creo que me conté el tiempo, pero espero no pasarme. El tiempo que se me otorgó para hablar me parece completamente desproporcionado. Primero porque soy demasiado joven como para decirle a este auditorio algo revelador a nivel filosófico y algo conmovedor a nivel exclusivamente humano. Em,
Y segundo, porque la relación que yo tengo con Miguel es una relación radicalmente lateralizada. Cuando yo empecé a ver quién quería que me dirigiese mi tesis doctoral, tenía dos balas, Miguel y Ana. Y yo tiré esas dos balas y Miguel me dijo, no puedo, estoy atravesando ahora un momento de salud complicado y decanté en Ana. Pero esta conversación podría ser exactamente al revés, siendo Ana la que presenta y yo un mero tesista de Miguel. Y acá quería entrar en esto que me interesa mucho, que es lo lateralizado de un vínculo. Yo soy, para Miguel, algo así como una no existencia, en el sentido más estricto del término. Una no función que es una función, un lector de muchos lectores probables. Mi presencia acá es completa y radicalmente fungible. La fungibilidad de mi función en este lugar es una posición un poco favorable para lo que estamos haciendo ahora, porque no soy yo, soy otros, no soy yo, podría ser cualquiera, no soy yo, somos una legión de lectores de Miguel. Sin embargo, desde el anverso, Miguel es para mí, y espero que lo sepa por los pocos intercambios que hemos tenido por mail, un fantasma. Y no cualquier fantasma, no un fantasma que vela, que observa, que protege una puerta, sin intervenir en el mundo de lo concreto y de lo real que habitamos, sino que se trata de otro fantasma y que es el mismo fantasma con el que se enfrenta Hamlet. ¿Qué es un fantasma? ¿El de la paternidad, acaso? No quisiera endilgarle esta responsabilidad a Miguel, pero lo siento así de alguna manera. Un fantasma que viene del éter con una tarea. Y es un fantasma que pone en acción un complejísimo entramado narrativo, político, ético y de investigación en el que todavía me encuentro. Y es el fantasma tal como lo interpreta Derrida en Espectros de Marx. Miguel es para mí, como Ana es para mí, ese out of joint, ese fuera de lugar que me habla desde otra ciudad, desde otro plano, desde otro tiempo, para invitarme, para obligarme, diría, y para invitarnos, para obligarnos a gente de mi edad a actuar en el mundo en el que habito y que sobre todo me invita, me obliga nuevamente a volverme digno de la herencia que tengo que construir. Porque como decía Derrida en ese texto que a mí me parece hermoso y que sé que a Ana también le gusta mucho, no existe la herencia natural, tal como pretende el capital. No existe la herencia propia de los reyes en el mundo que nosotros hemos construido en la ciencia. La herencia es en estricto, y tal como es en Marx para Derrida, el camino que conscientemente construyo hacia adelante para volverme digno de la tradición a la que quiero pertenecer. La herencia es el don que recibo de un pasado que no me reconoce necesariamente como sujeto, como humano, como militante, como varón, como lo que fuese. La herencia es el don que fabrico entre compañeros, entre libros, en soledad, en los grupos de estudio, en el activismo. Miguel entonces es para mí un fantasma. Benjamin supo decir que todo documento de cultura es también documento de barbarie, todo documento de civilización es documento de barbarie, y voy a ir directamente, casualmente escribí esto, pero porque creo que estamos pensando todo lo mismo en esta palabra que dijo Miguel, que es la de la guerra. Tal como lo lee Benjamin, y a pesar de sus bemoles, sí, ¿no? Se trata de un sí que nace de un cuerpo, como diría Juan Carlos Rodríguez Gómez, entendido en su radical historicidad. Un cuerpo al que se le extrae diferentes formas de trabajo objetivado, en la forma de la plusvalía, y también un cuerpo, o sea, es decir, un cuerpo obrero, pero también un cuerpo racializado, y racializado como judío, eh, como Gazatí, también podría ser.
y que en cuanto racializado como judío está dispuesto a ser aniquilado. En ese marco es documento de barbarie las puertas de Auschwitz todavía abiertas, y es barbarie también nuestra bandera, cuya condición fue la exterminación radical de un conjunto todavía incalculable de ritos, mitos, vínculos, deseos y placeres de comunidades con las que ya no se nos hace posible alguna forma de comunicación. Es barbarie también nuestra Constitución Nacional. Pero es posible extender esa reflexión e incluso invertirla. Hay muchas vías. Una de las aristas por las cuales puede hacerse esta inversión, este trabajo de la inversión, toma como eco la lectura que hace Roberto Fernández Retamar respecto de Shakespeare, de vuelta, Shakespeare, y que como formados en letras conocemos todos. Y se trata de una de las infinitas relecturas de La Tempestad y de la figura de Calibán. No quisiera acá caer en ninguna forma de romantización de la identidad latinoamericana, porque no es un concepto en el que crea, ni como concepto, ni como categoría. No quisiera tampoco caer en una celebración de alguna forma de eh, autonomismo espontáneo, que por nuestras propias coordenadas ontológicas, de haberlas, lo que nos llevaría a desarrollar todo un trabajo sobre antropología metafísica, con la que tampoco estoy muy de acuerdo. Eh, Decía, no quiero caer en un tipo de celebración de alguna forma de autonomismo espontáneo que nos llevaría a viajar hacia el lugar que la cuadrícula de lo sensible, que el reparto de lo sensible nos obliga a ocupar. Y las razones de este no son muchas, pero pueden reducirse a un dispositivo de adoctrinamiento bastante claro. La esencia de la latinoamericanidad fue, durante gran parte de nuestra historia, un encorsetamiento ideológico político siempre exógeno desde las cartas de Colón y Bartolomé de las Casas, a las consideraciones del conde de Buffon, Jean-Luc de Leclerc, desde el proyecto positivista y mesológico de la clase dirigente argentina del siglo XIX, al hecho de que hoy el centro cultural de la literatura latinoamericana no se encuentra en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en La Habana o el DF, sino en Barcelona. El Calibán de Retamar, como metáfora, símbolo o alegoría de la identidad latinoamericana, que podría destacar la lucha del pueblo, otra categoría compleja, contra el colonizador y el imperialismo, me interesa menos por su contenido que por su gesto. Retamar claramente creía en el contenido de lo que decía, y es válido, sin dudas, y sus aportes, como el de tantos otros que deben ser destacados al día de hoy para encontrar nuestro lugar en el mundo y de vuelta esta herencia que debemos construir. Pero el gesto que me interesa es otro, y es un gesto táctico, y en tanto que táctico hablo de una operación bélica y una operación de guerra. No es ya una operación de la mera imaginación que intenta recomponer intelectivamente un nuevo canon estético, sino más bien una operación de la invención y de la fabricación de formas nuevas del decir, del explorar, de contar y de habitar el mundo. No se trata meramente de invertir la carga semántica de un personaje. No se trata tampoco en una forma muy escolarizada de hegelianismo de invertir una posición binómica relativamente estable, estable en su inestabilidad, sino la de desplazarse a un nuevo ordenamiento dialéctico construido por, para, desde y hacia nuestra realidad efectiva y concreta. Esta operación es la que creo que nos invitó a hacer Borges en El escritor argentino y la tradición y que creo que fue leído con una injusticia enorme durante mucho tiempo. La operación táctica, estratégica de guerra, es viajar a Norteamérica, viajar a Europa, para volver con un botín expropiado. Investigar la literatura, como pretende Miguel, y al menos como yo lo leo y como lo leí siempre, se trata de una operación bélica, táctica de expropiación y usurpación. Investigar Latinoamérica es ser un scavenger, una palabra que me gusta mucho y que me gusta mucho porque me gusta mucho Star Wars. Se trata de ser un recolector furtivo, desde los documentos en bibliotecas al archivo de Wikileaks, un desmontador,
alguien que camina la ciudad quebrando la cuadrícula esperable y esperada del peatón, como pretendía Michel de Certeau, un rompedor. Entonces, romper cosas, no a la forma del ludismo, sino a la forma de alguien que, al llegar a una playa, rompe un castillo de arena para construir otro, justo al lado. Decía Viñas respecto de Echeverría que la literatura argentina empieza con una violación. Podríamos sumar a esa violación el llamado de un fantasma, nuevamente, la sombra terrible del Facundo que Sarmiento invoca, tal como puede haber hecho Hamlet, tal como hizo Homero, para desentrañar una incógnita. Creo que hay más información en este comienzo concreto de nuestra literatura de lo que sospechamos. Investigar literatura es fabricar, volviendo a Miguel, una caja de herramientas bárbaras, pero también y sobre todo herramientas, perdón, de violencia. Pero no una violencia explosiva, esquizofrénica, a la que nos quieren acostumbrar, sino una violencia premeditada, específicamente direccionada. Como decía Vicente Luis, si va a morir gente, votemos quiénes. Dicho esto, ¿qué monumento, entonces, puede construir un expropiador, un rompedor? Como creo que es Miguel, como creo que es Analía, como me gustaría ser a mí y a mis compañeros. ¿Qué monumento podemos construir desde el barbarismo en el que se nos ha colocado y en el que creo que debemos permanecer, por lo menos a nivel táctico, nuevamente, al menos en los años de la política totalitaria global que se acerca? ¿Qué forma del barbarismo ejercemos y queremos ejercer y qué forma del barbarismo estamos dispuestos a fabricar desde el llamado sur global? Miguel parece haber ofrecido, a lo largo de toda su carrera, una vasta batería de respuestas. Para finalizar, y como el Tusser, prefiero siempre pensar antes en el recomienzo que en el cierre. Y podemos pensar en el recomienzo puesto que la ruptura epistemológica, tal como lo entendía Bachelard, tal como lo entendía el Tusser, ya está, de algún modo, ejercida por Miguel, cimentada por Miguel, cimentada por Analía. No hay ruptura en Spinoza, es un imposible intelectivo. Esa no ruptura habla de una continuidad y habla de una herencia de la que, de vuelta, quiero ser parte. Y acá de vuelta, otra posición menos filosófica cuanto táctica. La dignidad del monumento bárbaro construido por Miguel y también por Ana, entre otros, es idéntico al monumento que construye el personaje de Ralph Fiennes en la última película escrita por Alex Garland 28 años después, y que trata sobre, casualmente, zombies. Es este monumento, la dignidad de este monumento, y fantasmáticamente, el llamado a no solo imaginar, sino también a fabricar nuestra propia manera de la dignidad. Espero, junto con mis compañeros investigadores, estar a la altura del camino alto que iniciaron y antes que ustedes, otros, el de la fabricación de una herencia que nos pertenece. Y espero también, junto con mis compañeros, estar a la altura de la noble tarea del cuidado que implica colocar, desde todo el barbarismo posible, un ladrillo encima de otro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muy, muy incitante, eh, con muchos atrevimientos. No solo tu intervención, pero bueno, como fue la última, es la que resuena más. Eh, no sé cuánto tiempo tenemos para conversar. A Tenemos, medida tenemos tiempo. bueno, a medida que Jimena y Analía y Roberto hablaban, eh, yo siempre explico, siempre que hablo de este libro, que se da la oportunidad.
explico por qué el capítulo de Mercedes Rodríguez Temperley está al principio de la segunda parte. Antes ya, ahora no, pero antes me decían, pero qué raro, ¿por qué pusiste esto? ¿No es un poco como... No, no es anacrónico, es lo primero que hay que hacer, es lo primero que tenemos que enseñar. Eh, y bueno, hace un tiempo recuperé, puse en un lugar más rutilante, dándole un poco más de importancia a a la noción de filología en el sentido nietzscheano. Apareció por acá, digamos, la idea de la lectura lenta, pero la noción de filología de Nietzsche no tiene demasiadas volteretas. Es una definición de filología en la que podían y siguen pudiendo reconocerse los filólogos stricto sensu y los críticos textuales, por lo tanto, eh, que retoma hasta Judith Butler, ¿no? Es decir, la lectura lenta. Judith Butler insiste porque nadie le da pelota. Yo enseño literatura. Yo leo a los filósofos como escritores. Hay que seguir insistiendo, parece, en eso porque, eh, bueno, pero esa es una cosa. Bueno, también algo que digo todo el tiempo es que Ivana me insistió varias veces en reeditar. Y yo le decía que no, porque tal cosa, porque tal otra, porque el libro ya está. Eh, y bueno, finalmente me di cuenta, no, no es que ella tenía razón, la realidad le fue dando y le fuimos dando la razón. Eh, yo tenía el temor de que me dijeran, ah, mirá, ya está, ¿hace cuánto que salió ese libro? Ahora, no sé, proponeme otra cosa. Eh, Así que, y no, por supuesto, acá está el libro, ¿no? Eh, pero pensé que había pasado suficiente tiempo como para meramente reeditarlo, y entonces esa decisión valió mucho la pena porque Analía Gerbaudo reescribió por completo, es otro texto de un libro al otro. Mercedes también reescribió bastante su capítulo. Y, y yo siempre pensé, cuando salió el libro de 2009, al año menos, pensé que ya estaba desactualizado. Pero inmediatamente después de eso pensé, bueno, está bueno que el libro sea una especie de arqueologema, es decir, cómo veían en 2009 en la Argentina, en un contexto que se puede seguir especificando, cómo veían el trabajo de que llamamos investigación literaria, porque ahora ya cambió, ahora, quiero decir, en 2015, en 2017, y esta vez, en un momento me pareció que esa distancia entre lo escrito y lo que se había movido a la realidad después de publicado el libro es todavía mayor. Y, y en ese sentido, me parece que una propuesta interesante que surge del libro es cómo funcionan ahora, hoy, cómo van a funcionar dentro de un año, la tercera parte, es decir, y el capítulo de Matei, es decir, lo que el libro propone respecto del vínculo entre investigación literaria eh, y mundo, ecosistema digital, como dijo Jimena. Eh, bueno, eso también puede ser interesante como problema de investigación. Ya hay cosas en el libro
que yo tendría que sentarme a estudiar casi como un principiante. Y entre la escritura del libro, la última corrección y lo que está pasando con la inteligencia artificial, pasó demasiado, ¿no? Pasó muchísimo y sigue pasando. Eh, bueno, en la Argentina, por suerte, tenemos investigadoras e investigadores muy atentos, agudos, actualizados y que están subidos al tren de la gente que está pensando eso. Flavia Costa, obviamente. Eh, pero bueno, digamos, ahí ya yo me jubilé. Me jubilé antes de eso, digamos. Antes de ese último o anteúltimo cambio. Sí me parece que el libro, para retomar una cosa que dije al principio y ya corto, que el libro eh, instala una cierta racionalidad y una cierta mirada pragmática a la vez. Eh, Respecto del objeto, digamos, ¿no? Ahí hay como una discusión sorda con el título del libro de Annick Louis, que también es un título, es un libro mucho más epistemológico que este, que se titula Sin objeto. Es un libro sobre la investigación en literatura. Y nosotros lo que decimos ahí es que más allá de que no tenga objeto, porque no se puede definir la literatura, la investigación literaria tiene campos de trabajo. No importa cómo los llamemos, porque el objeto efectivamente es una noción con una carga fuertemente epistemológica. Pero los estudios literarios tienen una especificidad, que no es la especificidad de la literatura, sino las cosas, temas, problemas que estudiamos. Me parece que ahí hay una pelea del libro, sobre todo respecto de la. No está explícitamente, no está explicitado porque era como forzar a todos los autores a ponerlos de mi lado respecto de la pelea que yo tengo contra el disparate, el desatino de las llamadas literaturas posautónomas. Pero no quería abrir una discusión con los colaboradores, entonces eso no está. Pero la idea de que los estudios literarios tienen una especificidad, son estudios específicos, no son estudios de la orografía de las rocallosas y los relatos de los nativos de las rocallosas sobre. No, no, digamos, se puede construir un tema para los estudios literarios con eso, no lo sé. Bueno, esa insistencia en la especificidad me parece que es un patrimonio del libro porque plantea que se puede pensar la literatura, hay que pensar la literatura en dos andariveles, en relación con su condición de acontecimiento, eh, de experiencia, y su condición cultural, social, material a la vez. Bueno, voy a dejar de- de discurrir erráticamente y bueno, abandono el uso de la palabra para quien quiera seguir, si es que tenemos tiempo, no sé. Y sí tenemos tiempo, estamos re bien. Sí. Mercedes, que estás allí, que también querés, bienvenida. Sí, escuchamos si querés conversar Eh, sobre este capítulo, sobre el bueno, libro, sobre la experiencia, sobre lo que quieres. gracias. Bueno, primero concuerdo con varios de los que hablaron. Trabajar con Miguel siempre es un placer, pero además es un aprendizaje, ¿no?
Realmente lo que mencionó Jimena sobre la coherencia interna que tiene el libro es básicamente obra de él, ¿no? Uno ha participado, yo he participado en distintos trabajos colectivos, ¿no? Que a veces sabemos se limitan a la reunión de artículos o de capítulos con un prólogo más o menos adecuado y nada más. Acá hubo, digamos, un seguimiento profundo de cada capítulo, idas y vueltas, comentarios, ¿no? Y creo que eso es lo que él enseña también, ¿no? Cómo hay que obrar en este tipo de libros colectivos. Eso, bueno, por un lado, ¿no? Por otro lado, esto que decía Miguel del capítulo sobre filología, sobre crítica textual, que está al inicio, bueno, en principio realmente agradezco a Miguel que siempre se acuerde de los filólogos y creo que quizás, digamos, como el objeto de la filología está antes que nada siempre puesto en el texto, antes que en cualquier otra cosa, creo que de ahí proviene un poco su vigencia de tantos siglos, podríamos decir. Eh, Frente a otras modas que a veces se imponen en la crítica literaria que quedan con el tiempo un poco fuera de lugar, ¿no? O obsoletas hasta podría decirse, ¿no? Y por último, esta idea que han tenido varios, ¿no? De, bueno, del momento en que estamos viviendo, de cómo eh, trabajar estos temas un poco como una forma de resistencia, ¿no? Quiero recordar las palabras de nuestro, de que fuera mi maestro y además, bueno, fundador del Seminario de Edición y Crítica Textual, hermano Orduna, que en una carta a un colega inglés, en motivos, sí, en circunstancias semejantes, le dice lo siguiente: el fuego ha pasado de mano en mano y es nuestro deber mantenerlo encendido. Hay que seguir siempre hasta que nos den el mazazo. Y yo creo que esas palabras son muy válidas, ¿no? Bueno, para hoy, para siempre, ¿no? Porque en definitiva me parece que, digamos, todo lo que hacemos a lo largo de una carrera académica, que son infinidad de cosas, ¿no? Desde cuestiones administrativas hasta, bueno, hasta lo que escribimos en libros, en artículos, en definitiva es lo único que va a quedar de nosotros. Después todas las pequeñas rencillas internas, las idas y vueltas, a veces ciertas amarguras que uno tiene que pasar, quedarán en el olvido. Lo que queda es la obra. Y eso también es lo que uno, por ejemplo, lo que yo puedo ver como desde el campo de la filología, ¿no? Cuando uno trabaja con manuscritos y ve esas huellas del tiempo, a veces manuscritos anónimos, ¿no? En otros casos no, pero bueno, es lo que ha quedado, ¿no? Son esos monumentos también de cultura. Así que bueno, gracias a todos, me encantó la presentación, lo que dijo cada uno, lo tengo acá anotadas muchas cosas, después lo voy a volver a escuchar cuando se grabe, porque realmente me ha parecido muy estimulante toda la presentación. A Roberto, a Jimena, a Analía, a Miguel y a Ivana por su trabajo enorme también desde la parte editorial, que también Miguel se encargó de señalarnos. Así que muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos más si alguien quiere hacer algún comentario o decir algo. ¿Sí, no? Bueno, Jimena, ¿vos No, si querías decir quiere, algo? Ah, comento, comento otra decisión. Cuando Ivana ya me había dicho, hagámoslo, empecé a pensar, me di cuenta de que el libro estaba escrito por un investigador principal a punto de jubilarse, ¿no? Y ahí me parece que es importante, digamos, lo que estaba pensando ahí era que yo tengo, digamos,
un montón de cosas que puedo ver y que las vengo viendo y pensando y reflexionando en el curso de toda una carrera, y otras para las que mi aparato óptico dejó de funcionar o nunca funcionó porque son nuevas o porque son el tipo de cosas que puede ver alguien que tiene mm, 20 o menos años que yo. Eso es lo que pensé en ese momento. Tengo que buscar a alguien a quien yo respete intelectualmente, que me parezca un investigador o una investigadora sólida y que me diga, sí, dale, te acompaño en la reescritura. Que fue, bueno, finalmente, eh, yo estuve en el jurado de tesis de Soledad Kereiliak y hace poco, hace relativamente poco, le dije lo que en su momento no le podía decir porque estaba bajo acuerdo de confidencialidad, es que me había tocado evaluarla. Claro, nosotros nos conocimos investigando sobre los monos en la narrativa argentina de principios del siglo XX. Y entonces siempre nos encontrábamos, porque los que decidían a quién darle las cosas para evaluar me las daban a mí, porque su directora de tesis dijo, y un jurado barato porque vive en La Plata, es Dalmaroni, pongámoslo a Dalmaroni, que investiga los mismos temas o más o menos. Eh, y la verdad es que funcionó muy bien, digamos, la reescritura, tenerla a ella en la reescritura, hizo que la mirada del libro fuese más ecuménica. ¿No? Quiero decir, la palabra pluralismo no me gusta mucho porque la usó demasiado, se abusó de la palabra la socialdemocracia había que ser pluralista, porque los gobiernos autoritarios y genocidas eran muchas cosas menos plurales. Eh, pero el libro me parece que es una versión más ecuménica, más abarcadora, más receptiva a voces que, no obstante, voces que no estaban y que no obstante consuenan bien eh, con lo que había, con lo que estaba en el libro. Así que eso, el resultado fue muy bueno, la coautoría. Tuvimos que trabajar mucho, en las devoluciones no terminábamos más. Pero los resultados de trabajar de esa manera valen la pena. Así que bueno, no, eso como anécdota del modo de producción, digamos. Eh, sí. Bueno, yo les agradezco Eh, muchísimo a las compañeras y a Roberto, a los compañeros así. Y bueno, nada, me pone muy feliz poder hacer estas cosas, haberlas hecho, digamos. Así que ahora me faltaría volver a Santa Fe alguna vez, en invierno. Y a Comodoro, obviamente, en es- verano. no, unas palabras nada más que quiero retomar. Lo de plural lo pensé, sabía que podías decir algo, pero como a mí no me gusta el término diverso porque también tiene otras connotaciones, estuve lidiando ahí. Em, Quiero subrayar fundamentalmente eh, en este libro, pero también en la trayectoria de Miguel y de Analía, la que conozco no hace tanto, pero me une eh, el afecto, es que evidentemente y conscientemente hay una política de la investigación, una política que entiende el conocimiento de manera colectiva y eso atraviesa l- la trayectoria de Miguel sin duda y yo puedo ser testigo de ello. Como él lo dijo al comienzo de esta presentación, no siempre
se miran eh, las otras universidades más allá de la General Paz o de Lamba o de... Y Miguel siempre ha construido, construye, eh, teniéndonos en cuenta, dialogando permanentemente, interesándose en lo que sucede en estos ámbitos. Y eso se evidencia en su trayectoria, pero en esta obra fundamentalmente, ¿no? Donde la, la diversidad de voces es evidente y la capacidad de escucha eh, es central, ¿no? Eh, y sin duda esa política de la investigación que entiende el conocimiento de manera colectiva, también hay una política del afecto y es lo que nos permite, me parece, y nos potencia en estos tan oscuros momentos, seguir pensando que lo que hacemos vale la pena y que tenemos que estar preparados para la guerra, sin duda. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Analía, porque eh, en estos ámbitos a veces no solo el afecto, sino también la escucha no son campos muy habituales y en ustedes siempre han estado presentes. Muchas gracias a todos, a todas. La verdad que siempre presentarle un libro es emocionante. Yo voy de emoción en emoción, pero sobre todo estos, ¿no? Por todo lo que dicen. Yo soy más bien también tímida para hablar, no es algo que me guste. Me gusta hacer lo que hago. Me gusta mi trabajo y la verdad que hacer estos libros colectivos disfruto mucho. Eh, me gusta el ida y vuelta, me gusta que haya correcciones, me gusta discutir con los directores y las directoras y después ver cómo diseñamos las cosas, cómo se corrigen. Este libro tiene una historia y creo que en esta presentación esa historia va a quedar, para aquellos a los que nos interesan las historias de los libros, va a quedar escrita en esta presentación, cómo fue toda esa dinámica, ¿no? Desde el 2009 hasta ahora y todo lo que hay detrás y todo lo que dijo Ana, que me emociona verla emocionada y a ustedes también. Así que bueno, ¿no? Gracias. Voy a parar acá si quieren y después seguimos conversando un rato.